Muy buenos días para todos, para todas. Sean bienvenidos a este debate académico que el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los paradigmas de investigación, especialmente enfocados a la investigación educativa. Y para ello, pues hoy nos acompañan dos grandes profesionales, expertas en estos temas, con los cuales vamos a compartir ideas y a debatir un poco sobre los paradigmas de investigación. Quiero recibir y saludar primero por acá a nuestra compañera Brigitte Utrilla Olivo, magíster en Educación de la Tecnología Educativa, quien va a estar encargada en el día de hoy de conversar sobre el paradigma positivista. De otro lado, la ingeniera Isabel Sánchez, quien es magíster en Gerencia de Sistemas de la Información, y esta noche está presentando una perspectiva desde la paradigma de la investigación pragmática. Y quien les habla, Diego Fernando López, filósofo, magíster en filosofía, que voy a estar como mediador y también voy a intervenir sobre el paradigma sociocrítico. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a resolver un poco las inquietudes que seguramente giran en torno a las preguntas que hay específicamente sobre los paradigmas de investigación en relación con la investigación educativa. Así que hay una primera pregunta que es muy interesante, que creo que es clave que la abordemos, y tiene que ver justamente con la relevancia que tiene cada uno de estos, o que ha tenido cada uno de estos paradigmas a lo largo de la investigación. Específicamente la pregunta sería, ¿cuál es esa relevancia que ha tenido la investigación educativa en estos paradigmas? Creo que podríamos empezar por el paradigma positivista, que sin duda alguna es uno de los paradigmas que más ha destacado, además históricamente tiene una mayor relevancia. Así que bienvenida, Brigitte, y te escuchamos para iniciar como con la charla. Muchas gracias, Diego. Ya pues lo has mencionado, el paradigma positivista ha sido históricamente uno de los más influyentes en el ámbito educativo, sobre todo cuando se ha buscado medir el rendimiento académico, validar programas de intervención o evaluar políticas educativas a gran escala. Su enfoque es basado en la objetividad, la medición precisa y la replicabilidad, y esto ha permitido consolidar conocimientos en alto grado de generalización. En este sentido, el positivismo aporta rigor y sistematicidad, elementos claves cuando se busca demostrar causalidades o correlaciones entre variables educativas, como por ejemplo el impacto de ciertas metodologías de enseñanza en los resultados del aprendizaje. Es como lo que tengo por decir sobre el paradigma positivista. Me gustaría escuchar ahora a Isabel, quien nos va a hablar del paradigma pragmático. Hola, sí, Isabel. Claro, buenas noches. ¿Cómo estás, Brigitte? Mucho gusto, Diego. Gracias por la invitación del día de hoy, Diego. La relevancia del paradigma pragmático, ¿verdad? En estas últimas décadas, debido a su enfoque precisamente flexible, que está orientado a lo que es la resolución de problemas y está centrado a lo que es la resolución de los mismos, a resultados específicos. Es por ello, ¿verdad?, que ha tenido cierta relevancia con respecto a otros paradigmas más comunes, como es el positivista interpretativo o el social crítico, ¿ok? Cuando hablamos de la relevancia de lo que es el paradigma pragmático, ¿verdad?, debemos de tener en cuenta algunos puntos específicos, como es lo que es la flexibilidad metodológica que él conlleva, ¿verdad?, ya que el paradigma pragmático precisamente permite múltiples fuentes de datos y métodos, ¿ok? Eso ha sido una de las relevancias que ha tenido mayor importancia, lo que es la flexibilidad metodológica que conlleva este tipo de paradigma. Así, por supuesto, que este tipo de paradigma, a diferencia de los otros paradigmas, se centra más que todo en los problemas, ¿okay? En la educación implica ciertos desafíos prácticos, ¿okay? Pero para lo que es mejorar lo que es la enseñanza, evaluar los aprendizajes, reducir el abandono escolar, esos son algunos ejemplos de lo que se utiliza en lo que es realmente relevante, lo que es el paradigma pragmático, ¿ok? En conclusión, simplemente el paradigma pragmático es altamente relevante hoy día en lo que es la investigación educativa contemporánea, porque permite, lo que les estaba comentando anteriormente, abordar problemas educativos con una mirada holística, útil y orientada a resultados, sin las limitaciones dogmáticas de otros tipos de enfoque, ¿ok? Vale, sí, muchas gracias. De verdad es muy interesante escucharles, y mientras les escuchaba, pues también pensaba en el paradigma sociocrítico, que creo que nos ofrece una variedad de herramientas, y creo que es ahí justamente donde está la relevancia en la parte de la investigación educativa. Si bien es cierto, el paradigma positivista y el paradigma pragmático tienen todo un esquema y un proceso que se ha ido desarrollando,
creo que para nuestro momento, nuestra contemporaneidad, es muy importante y muy relevante el paradigma sociocrítico, porque es aquel que permite develar un poco las estructuras de poder, las desigualdades que están ocurriendo y que a veces, digamos, la investigación positivista no nos deja percibir a través como de esa dureza del dato. Aquí hay mucho más allá de los datos al involucrar al investigador, al ir un poco más allá simplemente de esa frialdad numérica que a veces nos ofrece la investigación positivista del número, ¿no? Y también, pues, creo que se esfuerza un poco más que el paradigma pragmático en buscar las relaciones, porque no simplemente se concentra como en resolver un problema, que a veces puede parecer en lo pragmático que se concentra en un problema, sino que el paradigma sociocrítico busca una reflexión más allá de los datos, busca que se haya una reflexión, una conciencia sobre el mismo proceso. Digamos que es un proceso metacognitivo en esa medida. Y si hay que hablar de la relevancia del paradigma, pues me parece que es por ahí donde se halla la mayor importancia de la relevancia. Y creo que igual cada uno de los paradigmas aporta, como ustedes lo han mencionado, diferentes elementos sustanciales en los procesos de investigación. Creo que a la larga uno termina tomando un poco de cada uno en su proceso de investigación y eso lo devela cuando uno mira las investigaciones, todas de alguna manera pues requieren datos, todos de alguna manera requieren metodológicamente unos pasos que guardan ciertas similitudes. Sin embargo, me parece que es importante ya hablar de las fortalezas que destacan en cada paradigma, no solamente la relevancia que tiene en el campo, sino ya concretamente qué es lo que lo hace más fuerte en esta discusión que estamos planteando el día de hoy. Y en esa medida, Brigitte, no sé si como para continuar en esta medida te gustaría hacer la primera intervención. Claro que sí, Diego, Isa, pues desde mi perspectiva, una de las grandes fortalezas del paradigma positivista es su objetividad y replicabilidad. A diferencia de enfoques más interpretativos, donde la experiencia del investigador influye mucho en la construcción del conocimiento, aquí los resultados pueden verificarse, repetirse y contrastarse en diferentes contextos, lo cual da mucha confianza a quienes toman decisiones basadas en datos. Otra ventaja también es el rigor estadístico. El uso de herramientas cuantitativas nos permite trabajar con grandes muestras, hacer inferencias, identificar patrones, y pues esto es valiosísimo cuando hablamos, por ejemplo, de políticas públicas o de programas que se van a aplicar a nivel nacional. También hay que reconocer que el positivismo ha sido la base de muchos sistemas de evaluación educativa. Sin estos estudios generalizables, muchas veces no sabríamos qué funciona y qué no. Pensemos, por ejemplo, en PISA, que gracias a este tipo de estudios se han ajustado currículos, se han fortalecido estrategias de formación docente. Y pues, por último, algo que me parece fundamental es la capacidad de controlar las variables. El hecho de que podamos establecer relaciones causa-efecto, aunque sea de forma limitada, es una gran ventaja. Cuando queremos saber, por ejemplo, si una nueva metodología tiene un impacto real en el aprendizaje. Estas serían como las ventajas principales del enfoque positivista. Me gustaría saber también qué nos tiene Isa por contar con respecto al paradigma pragmático. Precisamente estaba visualizando lo que estabas comentando con respecto al positivista. Fíjate que en lo que es el pragmático nosotros visualizamos 4 grandes fortalezas, ¿ok? La primera sería lo que es la integración de los métodos. Porque esto es una fortaleza en lo que es el pragmático, porque permite precisamente la combinación de lo que son los métodos cuantitativos y cualitativos, de acuerdo al caso que nos convenga, ¿ok? Por ejemplo, lo que son los cuestionarios o incluso las entrevistas que son interpretativas. Ella combina estos métodos precisamente de acuerdo a lo que se convenga, de acuerdo al objeto de estudio. Lo mismo que habíamos comentado anteriormente, que en respecto a lo que son la relevancia, ¿verdad? Que se basaba también en lo que es la resolución de problemas, eso también es una fortaleza, porque está orientado a lo que son los resultados prácticos y aplicables, ¿ok? Aquí ya no estamos hablando nada más de un objeto de estudio, sino estamos hablando ya de resultados que van a ser prácticos y también y van a ser aplicables en lo que va a ser el entorno educativo, ¿ok? Otra fortaleza que contiene lo que es el paradigma pragmático es la flexibilidad epistemológica. No está atado a una sola forma de conocerlo, ¿cierto? Esto es algo muy, muy importante en lo que es la parte educativa. Y por último, ¿verdad? Una de las fortalezas que nosotros podemos visualizar y evidenciar en lo que es el paradigma pragmático es precisamente lo que es el foco de utilidad. Todo método o teoría, ¿verdad? Es validado, se ayuda a lo que son a entender y mejorar lo que es el entorno educativo, ¿ok? Estos son los 4 puntos que fortalecen o las fortalezas principales dentro de lo que es el paradigma pragmático. Qué interesante esto que acaba de plantear Isa, porque justamente hay unas similitudes ahí con
con el paradigma sociocrítico, el tema metodológico. Sin embargo, esto que comparten, que estamos, digamos, en acuerdo, que es el tema de la dialéctica y que rompe abiertamente con las investigaciones estrictamente, digamos, del marco positivista, y es la inmersión que tiene el investigador en las investigaciones tanto pragmáticas como sociocríticas. Sí, yo creo que si vamos a hablar de las fortalezas que tiene el paradigma sociocrítico, yo destaco tres que me parecen son muy relevantes. La primera tiene que ver, como lo dije, con el tema dialéctico, con el tema de que no solamente el investigador es un observador que está desde afuera, sino que hay una intención de escuchar y de alguna manera de interpretar un poco, pero no solo interpretar a partir de lo que se le ocurre, sino es interpretar a partir de los datos de esa realidad. En esa medida hay una relación con lo que se plantea desde el punto de vista positivista, pero sí hay la intención de comprender, digamos, el estado de las cosas, el estado de la reflexión que se hace en la investigación. Y en esa medida da un empoderamiento, una transformación que se va dando en la medida del mismo proceso de investigación. O sea, el objeto de investigación busca ser transformador, y eso me parece que es una de las fortalezas más destacables. Así que, digamos que estas tres cositas, el tema del empoderamiento, el tema de lo dialógico y el tema de esta praxis transformadora, diría yo que son las cosas más destacables, sobre todo si como lo estamos proponiendo, hablamos de investigación educativa, porque la educación es algo que permanentemente está en este proceso de cambio y que a veces, y con el ánimo de generar un poco de debate y controversia, no se tiene en cuenta en estas pruebas estandarizadas como las pruebas PISA o las pruebas que manejan un gran volumen y que pueden generar cosas interesantes, pero que no nos permiten a veces tener en cuenta como el contexto particular de las regiones, en el caso de nuestro país. Entonces, ahí me parece que sí hay una fortaleza estimable en el tema del paradigma sociocrítico. Pero me parece que igual es interesante, ¿no? Y por otro lado, así como hemos hablado de las fortalezas, creo que es interesante hacer también la autorreflexión y preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las debilidades que también ustedes identifican en cada una? De hecho, han mencionado, sí, en cuanto al positivismo, han mencionado dos debilidades claves que tiene. Bueno, como todo enfoque, también tiene sus limitaciones. Y una de ellas es el reduccionismo, que lo acabas de mencionar. A veces por buscar resultados medibles se dejan de lado aspectos claves, tales como las emociones, la cultura escolar, incluso las condiciones sociales, como pues, lo pudimos escuchar, diferentes, digamos, los chicos desde las regiones, sí, no se pueden estandarizar como en este tipo de pruebas como las PISA. También se habla mucho, que anteriormente también fue mencionado, es como la distancia del investigador que está presente en el positivismo, lo que hace es que este investigador debe mantenerse neutral, sin influir en el fenómeno, pero puede ser problemático, por ejemplo, en educación, porque la interacción, la empatía y el vínculo con los actores educativos enriquecen mucho el análisis. Otra crítica también frecuente en este paradigma responde más al qué pasa que al por qué o al cómo. Por ejemplo, decirnos que el 40% de los estudiantes tienen un bajo rendimiento en lectura, pero esto no explica necesariamente las razones profundas detrás de eso. Y algo que me parece muy importante, el enfoque puede llegar a caer en una especie de ética automatizada, en donde lo que importa es solo el dato duro, pero en educación los valores importan. ¿Qué pasa con la equidad, con la inclusión, con el bienestar emocional? A veces estas dimensiones no aparecen en los gráficos, pero son fundamentales. Entonces estas son como las limitaciones o debilidades principales que encontramos en el enfoque positivista. A ver, Isa, ¿cuáles serían las principales debilidades? Brigitte, con lo que estás comentando, ¿verdad? Creo que es una debilidad que vamos a conseguir en ocasiones en lo que son todos los paradigmas, porque yo creo que a veces existe una dificultad, ¿ok? En lo que es la integración de los resultados. Por ejemplo, cuando hablamos, fíjate tú que tú estabas indicando un poquito ahí de lo que era la integridad de los resultados, que también sería una de las debilidades que tiene el paradigma pragmático, ¿ok? En el caso del paradigma pragmático, ¿verdad? El hecho de tener que combinar datos cuantitativos, ¿ok? Que incluso anteriormente había indicado que es una fortaleza porque el paradigma pragmático te permite tener datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo. Sin embargo, el hecho de integrarlas no es sencillo, ¿ok? Se requiere análisis realmente avanzados y cierta claridad sobre cómo se van a unir estos datos, ¿ok? Puede generar incluso conclusiones contradictorias si no sabemos triangular debidamente esta información, ¿ok? Porque, por ejemplo, podemos utilizar encuestas
que son cuantitativas a estudiantes y entrevistas cualitativas a los profesores que debemos integrar de manera coherente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una debilidad en lo que es la dificultad en la integración de la información. Y fíjate que es muy parecido a lo que tú comentaste anteriormente. ¿Ok? Otra debilidad que yo visualizo, que también me llama mucho la atención dentro de lo que es el paradigma pragmático, ¿verdad? Es que es la falta de profundidad teórica que tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el paradigma pragmático se enfoca en lo que funciona, ¿cierto? Y esto puede llevar a algo superficial en lo que es la parte teórica y se descuida un poco lo que es la parte epistemológica. Rara vez se profundiza en el porqué filosófico de los métodos usados cuando hablamos de lo que es el paradigma pragmático, ¿correcto? Bueno, estas son ciertamente, por supuesto, tenemos otras debilidades, pero estas dos que les estoy comentando creo que son las más que me gustaría resaltar en este pequeño debate que tenemos en este momento. Vale, Isa, sí, yo creo que es esto que estamos conversando justamente de las debilidades nos permite también ver por qué hacer investigación en la educación es tan complejo. Nos tiene unas complejidades que son muy significativas. En el caso del paradigma sociocrítico, digamos que las debilidades están muy relacionadas con el paradigma pragmático. Y hay una que me parece que es muy importante, que es las limitantes del tema de la circunscripción que tiene la investigación, de los límites que tiene, porque casi que cada investigación es única y está enfocada a algo muy concreto. Por lo tanto, pierde esta posibilidad de generalizarlo o de extrapolarlo digamos, a cosas mucho más amplias. Así que casi que cada investigación se convierte en una cosa completamente única que no permite, digamos, o difícilmente permite crear inferencias para otro tipo o para adaptar a otro campo, porque tiene muchas cosas muy específicas. Entonces, digamos que una de las limitantes es que no permite una generalización a partir de esa investigación. Y en esa medida, pues la dificultad pues, de hallar mediciones, digamos, de que se limita a un territorio o a un espacio muy concreto con las debilidades o con las fortalezas, pero que tiene ese espacio en la investigación. Lo cual obviamente hace que este tipo de investigación a veces no sean tan tenidas en cuenta a la hora de generalizar para crear, digamos, ya proyectos mucho más amplios, ambiciosos o de carácter nacional. Sí, no podría ser, porque tiene la limitante, digamos, generalmente territorial o cultural, etcétera. Y lo otro también que me parece como destacable tiene que ver con que según en la misma cultura en la que se va desarrollando, puede generar rasgos o sesgos ideológicos, que eso también es como interesante tenerlo en cuenta. Y ya para finalizar, creo que nos queda algo clave y es, no sé si ustedes tengan ejemplos concretos de investigaciones exitosas en el campo de la investigación educativa ya, de cada uno de estos modelos, para pues como también revisar un poco la aplicación o la aplicabilidad de estos modelos, cada uno, no sé si conversamos para ya cerrar, también con ejemplos muy concretos sobre eso. Entonces me gustaría preguntarte, Brigitte, si tienes algún ejemplo para compartir. Sí, tengo algunos ejemplos concretos. De hecho, ya hemos hablado de algunos de ellos. Por ejemplo, si pensamos en investigaciones que claramente usan el enfoque positivista, uno de los más conocidos son los estudios PISA. Cierto, ya han escuchado sobre Estas pruebas internacionales miden el rendimiento de estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias y lo hacen con una metodología súper rigurosa. Usan pruebas estandarizadas, análisis estadísticos complejos y sus resultados nos permiten comparar cómo están los sistemas educativos a nivel global. Este es positivismo puro, medición, datos duros y generalización. Y saber, cuéntanos qué ejemplos podemos encontrar desde el enfoque pragmático. Sí, bueno, yo ubiqué precisamente en Redalí algunos proyectos. Por ejemplo, tengo el proyecto de lo que se denomina la escuela como territorio de paz en el fortalecimiento de la educación rural, cuyos autores, ¿verdad? Me permito mencionarlos por cuestiones de derecho de autor, ¿verdad? Sería Sadik Elena Castillo, Darío Rafael Martínez y Julio César Olvido. Okay. Esto fue realizado en la Universidad de Antioquia por el programa de licenciatura en educación básica primaria en el año de 2024. Okay. Fíjense que este estudio utiliza lo que es el paradigma pragmático, se basa en lo que es el paradigma pragmático, utiliza una metodología cuantitativa de corte etnográfico, centrada en lo que es las escuelas rurales y emplea técnicas como lo que son las cartas facimines y cartográficas sociales pedagógicas para recabar información
y experiencias de docentes y estudiantes. Fíjense que combina lo que es la parte cuantitativa y cualitativa a través de encuestas y entrevistas, ¿verdad? Para llegar a una reflexión colectiva y la construcción del contexto educativo en la zona. Vale, gracias Isa, gracias Brigitte. Claro, para no quedarnos atrás, digamos, para continuar también con el paradigma sociocrítico, yo tengo 2 ejemplos que me gustaría compartir con ustedes. Uno de ellos lo hace la doctora Viviana Garzón Cifuentes, es una investigación del 2017 y me llamó mucho la atención porque a pesar de que la investigación sociocrítica, pues como ya lo dijimos, tiene esta limitante del contexto, se atreve a hacer una investigación de amplio espectro, con un enfoque pues de investigación y acción participativa dirigido hacia cómo o cuál es la estrategia de la formación docente en Colombia. Es una investigación bastante amplia que permite, y como lo tiene este enfoque claramente definido, no solamente hacer como una revisión o una crítica, sino que a la vez permite la reflexión docente sobre sus mismas prácticas. Me llamó mucho la atención porque justamente, como lo hemos mencionado en diversas oportunidades, estas investigaciones, a la vez que van permitiendo hacer un análisis del contexto, le permite involucrarse también a las personas que participan de la investigación y lograr hacer una reflexión. Y creo que como docentes en el tema educativo es muy importante de manera permanente estar haciendo una reflexión sobre la práctica pedagógica, enfocado especialmente en el tema de la inclusión. Así que, bueno, esta fue una investigación que me llamó particularmente la atención. En Colombia, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Manizales son líderes como en este tipo de investigaciones. Hay mucha información, es muy interesante. Y hay una segunda que también tiene este enfoque de investigación y acción participativa, que ya está enfocada hacia el tema del análisis del currículo. Entonces es un análisis crítico esto que ha surgido tanto, que son las diversas políticas educativas. En el caso concreto de la Educación para la Paz, que es un proyecto que viene, digamos, como se desarrolló a partir de los acuerdos de paz con las guerrillas, y entonces se ha venido desarrollando, y hay una investigación muy interesante sobre cómo la educación para la paz en Colombia ha generado unas tensiones y unas contradicciones en los diversos territorios. Creo que ha sido muy interesante compartir con ustedes esta noche justamente todo esto. Me llevo gran aprendizaje y sin duda alguna pues el compromiso de seguir estudiando. No sé si cada una de pronto unas palabras finales o la reflexión de este encuentro que ha sido como tan interesante, tan ameno. Sí, por supuesto. Aquí nosotros podemos observar la importancia de cada uno de los paradigmas y podemos visualizar que no podemos emplear cualquier paradigma para cualquier investigación. Cuando nosotros necesitamos realizar algún tipo de investigación educativa, debemos definir muy bien cuál es la investigación. Debemos precisamente visualizar las fortalezas y debilidades que contiene cada una, ¿verdad? Precisamente para verificar cuál es la que se adapta más a la investigación que nosotros debemos, o la metodología, perdón, que nosotros vamos a emplear para realizar esta investigación. ¿Cuál será la que mejor se adapta para nuestro objetivo final? ¿Cierto? Se vuelve una cadena, ¿no? Se vuelve una cadena en la que es importante fundamentar desde dónde estamos parados. Como decía Kuhn, es como ese lente que nos permite ver el panorama general. Enriquecedor abrirnos al diálogo entre enfoques y sobre todo elegir el que mejor se ajusta a nuestros objetivos, contexto y población. Bueno, muchas gracias por este espacio de reflexión compartida. Ha sido un gusto escucharlos y compartir este diálogo con ustedes. Sí, vale, muchas gracias a todos. Gracias. Entonces ha sido un placer y esperamos continuar este diálogo y ya hasta la próxima.